Buenas tardes, nuestro grupo conformado por Jenny Tapiero, Joana Peralta, Alexandra Gaitán y Juliet Castro. Nos corresponde hablar de PCR. En sí, PCR quiere decir polimerasa chain reaction. Esto fue descubierto por el doctor Kary Mullis en 1985. En sus intentos de investigación, el doctor descubre que en este caso la cadena de ADN tiene la posibilidad o una técnica que permite replicar para así analizar o estudiar las posibilidades que hay de información dentro de la cadena. En este caso se puede hacer investigación tanto para enfermedades, investigación de la forma en criminalística, en genes, para modificación de genes. Esta investigación inicialmente se llevó a cabo en fósiles y también permitió descubrir la paternidad o de cierta forma la pureza de la raza de algunas especies. Para llevar a cabo la PCR es necesario tener en cuenta los primers o cebadores, que son el mismo concepto. Estos cebadores permiten que haya o son los fragmentos de ADN que se pueden llegar a analizar. Aquí pues describe cómo se integrarían la cadena de ADN, cómo se puede separar y tener en cuenta esos fragmentos. Los primers, también conocidos como iniciadores o cebadores, son cadenas cortas de nucleótidos. Ellos pueden ser unidos a cadenas separadas y así hacer la replicación de genes. Él descubrió que estos cebadores, de cierta forma, pues en el tratamiento que se hace, que es por ciclos, tienen que llevarse a una temperatura elevada, más o menos de 94 grados centígrados, y eso fue en 1985. Él intentó comercializarla, era muy costosa como lo hizo, decidió pues hacer una versión mejorada y esto fue permitido por una enzima que se llama Taq polimerasa, y ahí ya disminuyó la temperatura a la que tenía que llegar por medio de desnaturalización o de hibridación y fue más práctico y menos costoso. De esta forma es que se constituyó el PCR. Es un proceso donde se permite replicar la cadena para hacer estudios, pero fue un método por PCR donde se logró que fuera en menos ciclos y en menos tiempo, y así fue más económico. La ADN polimerasa como tal es la principal cadena de replicación. Permite que haya pues un primer y es un molde para llegar a la síntesis del PCR. La gran revolución de este señor, o sea, la invención, la investigación a la que él llegó, permitió que él fuera un biólogo reconocido como Premio Nobel 1993. Los ciclos de PCR se separan por enzimas de hibridación y permite la unión de secuencias definidas. En la siguiente diapositiva encontramos la acción de la polimerasa, en donde nos da un ejemplo en donde se introduce una polimerasa que no corresponde a ella. Ahí encontramos la adenina que se quiere unir con la citosina, pero esta no corresponde a ella. Esta se retira y se introduce la guanina que sí se introduce a ella. Esa es la acción que le corresponde a la polimerasa. Para tener los deoxinucleótidos tenemos que realizar una acción que se realiza desde una base más un azúcar. Las bases son nitrogenadas y el azúcar son los deoxinucleósidos. Ahí tenemos los ejemplos, por ejemplo el de la adenina más la deoxiadenosina más un fosfato, el cual nos produce los nucleótidos que nosotros necesitamos para realizar nuestro cultivo. A partir de esto encontramos el proceso de la PCR, pues cómo se hace el proceso. Para esto partimos desde el ADN molde,
Se le suma una enzima, encontramos la ADN polimerasa, que incorpora los nucleótidos complementarios a partir de la zona doble de la cadena originada por la unión de los cebadores al molde. Este proceso se divide en 3 fases: desnaturalización, hibridación y elongación. La desnaturalización es la primera etapa en donde encontramos que se encuentra la doble hélice del ADN y es donde se separa en 2 hebras, y para esto se necesita una incubación de la muestra en altas temperaturas, más o menos de 93 a 97 grados Celsius, y de ahí se producirá luego la renaturalización, en donde se producirá cuando la temperatura disminuya. Como mencionaba mi compañera, el primer proceso es la desnaturalización, donde se eleva a una temperatura de 90 a 95 grados Celsius. En el segundo proceso de hibridación o alineamiento, la mezcla es enfriada a 40 grados Celsius, y es aquí donde se encuentra en forma de cadena simple. Acá tenemos una cadena de ADN. Allí también los primers o cebadores se unen a las regiones complementarias de las moléculas de ADN que ya se encuentran separadas. Entonces aquí encontramos la cadena de ADN, la TAC polimerasa. Se eleva la temperatura para que se separen. Vemos cómo se separan. Luego bajamos la temperatura. Acá es el proceso de hibridación. Acá encontramos los cebadores o primers y encontramos cómo la TAC polimerasa sintetiza estos para formar una nueva cinta complementaria. En la tercera fase se vuelve a elevar la temperatura para que de nuevo separe las cadenas de ADN, y así la TAC polimerasa genere nuevas cadenas de ADN y se amplifiquen estas. En el primer ciclo los fragmentos generados no tienen un mismo tamaño. La PCR se completa repitiéndose entre 25 y 30 veces las 3 fases descritas, que son desnaturalización, hibridación o alineamiento, y la tercera, que es la elongación o extensión. Preparación de la PCR. Primero se extrae la muestra en las cantidades necesarias de acuerdo al estudio que se vaya a realizar. Se debe cambiar la temperatura, es decir, que debe aumentar para que se pueda hacer la separación de cadenas de ADN. Luego se añade el cebador y se baja la temperatura para poder dar inicio al estudio. Se utiliza un instrumento llamado el termociclador, que es el que permite realizar los cambios de temperatura más fácilmente. La PCR tiene unos usos médicos, ya que es una herramienta de diagnóstico. Se utiliza en las ciencias forenses para identificar cadáveres o para recoger rastros en escenas del crimen. Permite en la medicina detectar gérmenes agresores e invasores e infecciosos como la hepatitis, la VIH, el encefalitis, la tuberculosis. También se utiliza para los estudios evolutivos. Podemos concluir que la PCR permite replicar el ADN in vitro, que tiene 3 fases, que son la desnaturalización, hibridación y elongación, que tiene grandes aplicaciones en las ciencias, tanto médicas como agropecuarias, que también es un instrumento para detectar enfermedades genéticas, que es muy utilizado en la biología molecular.